Hola, ¿qué tal amigos? Me presento, mi nombre es Camila Alzate. Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Libero mis pensamientos, el podcast. Un espacio donde vamos a tocar muchos temas, algunos controversiales, otros no tanto. Lo genial de todo esto es que aquí vamos a poder expresar lo que sentimos, pero sin miedo al que dirán, sin miedo al ser juzgadas, porque precisamente de eso se trata, de liberar todo aquello que pensamos pero por no incomodar no decimos. Así que, sin más preámbulos, empecemos este primer episodio. Hoy les tengo una invitada súper especial, una amiga que conozco de toda la vida. Ella es docente, licenciada en lengua castellana, especialista, magíster, con más de 12 años de experiencia coordinando programas para la primera infancia. Mejor dicho, está más preparada que un yogur. Y la tarea más importante, también es mamá como yo. Démosle la gran bienvenida a mi amiga Laís. Ay, muchas gracias. ¡Eh! Muchas gracias, Cami, por la invitación. Muy contenta de estar aquí hoy en tu canal. Ay, gracias, es un gusto para mí que estés aquí y bueno, eres la primera invitada de este podcast. Uh. Bueno, entonces hoy le vamos a hablar de un tema súper importante, para, más que todo como para concientizar. Es un tema bien chévere y bueno, es básicamente como lo que pensamos de la típica frase, los hijos son de la mamá. Ay, yo creo que todos hemos escuchado esa típica frase en algún momento de nuestras vidas, más que todo nosotras las mujeres. Sí, así es, Cami. Siempre somos las mujeres las que siempre los hijos son de la mamá, pero yo creo que los hijos son de la mamá es precisamente por esa responsabilidad que nos toca aún más que a los hombres, porque siempre uno es el que tiene que estar pendiente de múltiples funciones en cuanto al bienestar y cuidado y crianza de nuestros hijos, ¿cierto? Más que, y se ve más en los hogares que son mamá en una familia y papá en otra familia, porque siempre es mamá quien normalmente se queda con los niños, entonces esa corresponsabilidad que debería ser equitativa Ujú. e igual para padres y madres, siempre es la mamá la que lo cuida y el papá es más como la cuota monetaria Ujú. o una que otra vez que lo quiera de pronto sacar y compartir con su hijo. De resto, es mamá quien cuida al niño. Sí, pero pues yo creo que nosotros debiéramos como, nosotras las mujeres, empezar como a tratar de dejar o eliminar estas palabras de nuestros vocabularios, porque yo siento que esta palabra o esta frase aparece a partir de que una mujer se quiere quejar de, digamos, la situación o la carga que es su hijo. Entonces, en vez de recibir apoyo o simplemente que nos escuchen la situación, lo que recibimos es como esto, "Ey, pero los hijos son de la mamá, ya te embarazaste, es tu problema". O sea, Asume tu responsabilidad. exacto. En vez de, digamos, recibir mensajes de apoyo, lo que estamos es como culpabilizándola de que, o cargándola más con este tipo de frases, ¿no? Sí, suele pasar y realmente, o sea, estamos tan enmarcados en que realmente la responsabilidad es de la mujer y es la mujer quien tiene que asumir la responsabilidad total de cuidado, crianza, Ujú. educación, ¿cierto? De los niños, que incluso cuando un papá lleva al niño al parque es aplaudido, ¿cierto? Ay, Ujú. qué tan buen papá, sin saber de pronto si es la primera, es la Ujú. segunda vez, o es muy pocas veces que lo hace. De pronto se aplaude más a cuando viene a una mamá que de cierta manera día y noche trabaja en pro de bienestar y que aún así Exacto. le dedica el tiempo a su hijo. Exacto, entonces yo creo que nosotras las mujeres sí debemos como eliminar ese tipo de frases que dejan como que a los hombres que menos se responsabilicen de eso, en vez de sumarle la carga con ese tipo de frases, porque yo creo ese tipo de frases la hacen las mamás que ya pasaron como por toda esa carga. Sí, porque muchas veces es que, ay, yo también pasé por eso, yo también yo más Ajá, bien lo que hice fue asumir la exacto. responsabilidad y no lo molesté, no me di mala Ujú. vida, Eso, porque es que no me di simplemente mala vida. simplemente la asumí ya, ¿cierto? Es simplemente también apoyar y darnos cuenta de que es una responsabilidad que debe, o sea, dentro de esa crianza debe haber una corresponsabilidad equitativa entre padres y madres, ¿cierto? ¿Qué es esa corresponsabilidad? Es esa responsabilidad igual que debe tener tanto la madre como el padre, vivan o no vivan juntos, Exacto. ¿cierto?
o sea, esa responsabilidad igual tanto en el cuidado como en la educación y en la crianza, porque es que el hijo es de los dos, no es solo de la mamá o no es solo del Y papá. aparte que es un problema, o sea, ya no van a decir ahora ustedes que es que, ay, es porque soy madre soltera, o sea, el problema no es porque eres soltera o casada, o sea, aquí no estamos hablando de que de pronto el problema es la situación sentimental o digamos que son mejores padres porque conviven con la mujer y los hijos. Cuando a veces sabemos que no es así, ¿cierto? Hay Exacto. hogares en los que el papá vive en la casa, pero el papá es ausente, el papá no dedica tiempo ni a hacer tareas, el papá simplemente se fue a trabajar, llegó, pidió la comida, volvió y salió, volvió y llegó a dormir y listo. No tiene nada que ver ni con las funciones de pronto en la casa, porque para eso está la mamá, ni tampoco de pronto con ese acompañamiento emocional que los hijos necesitan. Y recuerden que a veces no es dedicar cantidad de tiempo, sino calidad de tiempo. Así sea muy poquito el tiempo que tú tienes para dedicarle a tus hijos, hazlo que ese tiempo sea de calidad para que marque y deje huella en el crecimiento de tus hijos. No, y aparte que antes los padres se vuelven hasta un hijo más para esas madres, o sea, esas mujeres que están ahí, antes tienen que preocuparse que la comida del marido, que la ropita, que hay que plancharle, que hay que, entonces tienen que hacerle mil cosas a los hijos, también hay que atender el marido y ese, yo creo que yo creo que y ya la está carga súper siempre mandado. la tenemos las mujeres. Sí, yo creo que ya está súper mandado a recoger de que una mujer tiene que ser la ama de casa o la sirvienta o la empleada de ese Solo hombre porque de también. pronto no tiene la oportunidad de trabajar, entonces toda la carga del hogar es, o sea, toda la responsabilidad del hogar es de la mujer porque no aporta económicamente. Pero ahí estamos en el debate, como si o sea, como si estar en la casa no fuera un trabajo. Y es el Entonces, trabajo más pesado que hay, el menos pago, o sea, antes el menos es un trabajo reconocido. no remunerado. Es Sí. muy irónico porque después de que llegan los padres a la casa, lo que hacen es decir como que, ay, pero sí, ¿qué hiciste? No hiciste nada, fue aquí todo el día en la casa. Pero entonces, porque ellos no se quedan más bien a cumplir esas labores de casa y pues uno asuma a trabajar. O ahora, digamos, las mujeres que aparte de hacer las cosas de la casa, también trabajamos. Entonces, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de esa inequidad que hay si nosotras también trabajamos como ustedes los hombres y aún así tenemos que cuidar los hijos, darles de comer y acostarlos a dormir, leerles el cuento? O sea, tenemos toda esa responsabilidad y aparte trabajamos. O más que todo las mujeres solteras, digamos que no vivimos con la pareja, que nos encargamos de todo el cuidado 24/7. Y aparte trabajamos porque pues el padre de nuestros hijos no nos está manteniendo, no nos está pagando la comida o las cosas de la casa. Y aparte de eso, ellos recalcan mucho de que todo es por mitad, todo es por mitad, todo Ujú. es por mitad, pero en gastos económicos, ¿cierto? Ya Exacto. cuando vamos a la responsabilidad como tal de llevar al niño al colegio, de traerlo, de qué va a almorzar, qué va a comer, quién se va a encargar de la parte recreativa, de Ujú. la parte del cuidado, de la parte de higiene, Ahí sí no ¿cierto? hay De equidad, limpieza. ahí Ahí sí sí no no hay. hay equidad, ahí sí todo eso es de la mamá. Exacto. Ahí sí no ahí sí no reclaman de es que, ay, no, de pronto tú ya has ido todo este mes por el niño al colegio, yo voy a pasar todo este mes también porque pues ya tú has ido. Eso no lo dicen, pues no habla. Y ¿Cierto? no saben la ayuda que sería para uno como mamá por lo menos descansar una semana de no ser uno siempre la responsabilidad de llevar y recoger al niño al colegio, porque esas pequeñas ayudas hacen que de pronto uno como mamá evite, liviane las cargas de las Ujú. que a veces uno se Pero, recarga ujú. sin necesidad, pudiendo tener la corresponsabilidad de repartir las tareas Pero equitativamente. ahí vamos donde no es una ayuda. No es una ayuda, es que es su responsabilidad, solo que ellos, los padres prefieren como ignorar esa responsabilidad. No, pues si ella, pues yo para qué voy a ir por el niño al colegio si ella va a ir. Para eso tiene la mamá que va Para y la eso tiene la recoge. mamá. Entonces, pues muchas veces como que ignoran la responsabilidad, pero ahí está. Solo que, pues, claramente nosotros no vamos a dejar de ir al colegio por nuestros hijos, esperando de pronto si ellos iban o no. Aunque yo pienso que también debemos poner un poco de nuestra parte, incluso cuando están los bebés más pequeños, porque también me ha pasado que, por ejemplo, yo desde que mi hija tiene un mes de nacida, he permitido que el papá se la lleve a su casa. Y esto ha sido incluso como un poco escandalizador para algunas amigas mamás, porque me dicen, ay, yo no sería capaz, yo no haría eso, porque pues, y si no le da el tetero, y si no le cambia el pañal, y si me lo deja quemar. Entonces yo pienso que nosotras no venimos con un manual, o sea, nosotros no sabemos ser mamá tampoco, al igual que ellos no saben cómo ser papás. Entonces, pues también hay que darle la oportunidad a ellos que se equivoquen, porque muchas veces, cuando mi hija lloraba, yo no sabía por qué.
Yo creo que al principio, la mayoría de veces. Y uno que hace como buscando alternativas, pues ¿será que tiene hambre? Le doy tetero, sigue llorando. ¿Será que es que esta chichi le cambio el pañal, sigue llorando? ¿Será que es que tiene fiebre? La llevo al médico. Y así uno busca alternativas, pero nadie nos enseñó a cómo hacerlo. Entonces también como que darle la oportunidad a que ellos también se equivoquen con sus hijos. Sí, ese tema es bastante importante porque tenemos que darle también a ellos la confianza de Ujú, que ellos también interactúen sanamente, de que ellos conozcan, porque es que o sea, todos los seres humanos nacemos siendo diferentes, ¿cierto? Y todos tenemos gustos, ujú. tenemos costumbres y tenemos Exacto. de cierta manera una forma diferente de ver las cosas, de actuar, de... Entonces, quizás cuando son dos hogares separados, ¿cierto? Un tiempo de pronto hay unas responsabilidades en casa de mamá, pero en casa de papá hay otras responsabilidades y eso también les enseña a ellos a aprender a convivir en convivencia, a aprender a reconocer de pronto su entorno, a aprender a acatar normas básicas de convivencia, conocer un poco más de esa personalidad de mamá, de esa personalidad de papá, de cuáles son estas normas, cuáles son, Ujú. aunque muchas veces sean muy contrarias las normas de casa de mamá, las Ajá. de casa de papá, entonces, ay, pero el por qué cuando el niño o la niña viene de tu casa aquí, entonces no quiere hacer nada, quiere estar con el desorden, o siempre quiere estar levantando la voz, o Ujú, grita más, o viene más imperativo, con que no ujú, somos profesionales para decir esa palabra, siempre la utilizamos, ¿cierto? Porque a veces es mejor decir viene más energético, ujú. viene de pronto incontrolable, a cuando de pronto puede pasar lo contrario, ¿ve? Cuando viene allá viene como cambiado, viene juicioso, Exacto. pero eso es simplemente partes que van desde la experiencia que tenemos que darle la oportunidad Ujú. a ellos como papá de que interactúen con ellos y son ellos también los que tienen que aprender a buscar de cierta manera ese compartir para socializar sanamente con sus hijos y conocerse mutuamente. Exacto, y no para que solamente tengan los momentos buenos, sino que los momentos difíciles, los momentos de cómo manejar un berrinche. Los hijos hay que corregirlos. Por ejemplo, a mí me pasaba algo y una vez que teníamos una cena, estábamos como en una cena navideña, y por ejemplo Amelia estaba tratando de meter los dedos en los tomas. En los tomacorriente. Entonces lo que hizo el papá fue decirme, Camila, mira, es que Amelia está metiendo los dedos ahí. Entonces Regáñala. yo lo que hice fue decirle, "Ah, sí, pero corrígela". Entonces, como que también darnos cuenta de que ellos también deben implementar y educar a los hijos, no solamente darle las cosas y verle lo positivo, sino que también que le aporten y que le enseñen a sus hijos a ser buenas personas, a decirle, eso no es así, eso es así, y no solamente que nosotras las mamás seamos las que tengamos que poner ese orden. Sí, porque ser mamá y ser papá debe ser un equipo que Mm. debemos conformar en pro del bienestar de nuestros niños y niñas. Yo no estoy un poco de acuerdo como con la desautorización delante de los hijos, pero digamos, si algo no te gustó, hablarlo en privado. Yo lo hago mucho con el papá de la niña, por ejemplo, no lo desautorizo ni él me desautoriza a mí, pero en privado pues yo le digo, y no me pareció como le hablaste o ese tipo de cosas, pero la idea es que sea como, así como se ponen de acuerdo, digamos, por la cuota alimentaria, también se pongan de acuerdo en cómo van a educar. Sí, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en lo No. que, de pronto en lo que papá diga, en lo que papá piense, o Ujú. papá no va a estar de acuerdo con lo que mamá o la forma en cómo corrige de Sí. cierta manera al niño o la niña, ¿cierto? Pero es muy importante el diálogo entre ambos, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo y que cuando están en desacuerdo el niño no lo evidencie para que de pronto el uno no desautorice al otro, diga, eso sí le gusta a mi mamá, eso no le gusta, Ujú. entonces delante de mi papá hago esto porque mi mamá no me va a decir nada, porque mi papá una vez me va a defender o X, ¿cierto? Sino que el niño aprenda de que cuando comete algún error, y hay que corregirlo, él tenga claro que tanto mamá como papá los va a corregir. ¿Por qué? Porque eso Exacto. está mal. O sea, que no Ujú. lo busque como que, ay, voy El a refugio. el refugio aquí porque este no me va a decir nada o ella sí me va a decir y no me va a decir no. Simplemente es tratar de tener ese equipo y de llegar también a acuerdos en cuanto a esa crianza. Es que ser papá es un equipo y hay que llegar a acuerdos en todo. Sí, yo por ejemplo también he pensado que nosotras las mujeres cuando tenemos incluso tanta carga en cuanto a eso, también tenemos que poner mucha atención como con quién nos vamos a quejar de eso, porque la mayoría de veces lo que nos dicen es como que, ay, pero agradece que al menos se queda con el niño, agradece que al menos se queda de vez en cuando con él, porque conmigo ni siquiera, a mí ni siquiera me dieron nada o ni siquiera se quedan con mi hijo para yo ir a
bailar, o sea, al menos tú tienes esa posibilidad. Entonces, o sea, como que estamos tan acostumbrados a la mediocridad en cuanto o a conformarnos con que de pronto compartan de vez en cuando, que entonces cuando nosotros nos quejamos de que no lo haga regularmente, entonces es como que agradece. Realmente es compartir responsabilidades, ¿cierto? Y así como ellos tienen derecho a su espacio libre, nosotros como mamá también tenemos derecho también como a descansar y a sacar nuestro espacio libre para nosotros, porque ser mamá digamos que viene cargado de muchas responsabilidades, de muchas cosas que antes cuando no era mamá no lo hacía, pero ahora que soy mamá debo hacerlo por el bienestar de mi hijo y que ellos como papá también tienen que hacerlos por el bienestar de sus No, y hijos. lo que hacen también es culpabilizarlo a uno, como quien dice, ay, pero usted fue la que escogió ese papá. O sea, lo culpabilizan a uno de la irresponsabilidad del otro. O sea, Créanme que cuando ustedes comienzan a conocer a una persona, no viene con un tráiler que diga, mira, más sí, adelante, total. este hombre te va a hacer esto, esto y eso. No, entonces eso sí me parece Sí, absurdo cuando dice, es que la culpable fuiste tú porque ajá. tú lo escogiste. O sea, si uno supiera que esa persona más adelante va a cometer esos errores que cometió, yo creo que uno automáticamente lo Obvio. dice, hola, y luego, chao, ya no te quiero conocer más. Sí, literal. Entonces eso es como que atrás de que no son responsables con los hijos, nos culpabilizan de eso es demasiado injusto. Entonces, Sí, porque es como, o sea, en ese momento estamos tocando más el tema como desde la mujer, ¿cierto? Pero ¿cuántos hombres también no les ha pasado que se meten con mujeres que realmente bueno, nunca sí, quisieron eso también conocer, nunca, como que esto sí, sí, cierto, o sea, porque así como hay malos padres, hay malas madres, o sea, todas las ajá, mamás total. no son realmente pues un ejemplo a seguir, Sí, como sí. todos los papás no son un ejemplo a seguir, entonces esto es más como por preocuparnos por el bienestar realmente de lo que es el niño y la niña, qué es lo que lo beneficia a él en cuanto a cuidado y crianza Pero realmente. claramente sí hay como una mayoría, y es que, o sea, la mayoría son los padres los que no se hacen corresponsables. Entonces sí hay mujeres, pero aquí la verdad es que Sí, hay una brecha uf, larga, ancha, demasiada. bastante, pues en cuanto a un porcentaje de Sí, pronto, de qué cantidad de irresponsabilidad. mujeres son más responsables o qué cantidad Ujú. de hombres hay más responsables. Digo que es una forma de que, o una invitación también de que si eres mamá o eres papá, traten también como de llegar a esos acuerdos. Si de pronto eres un papá que no eres muy comprometido, empieza a ser más Ujú. comprometido. De pronto no tanto por ti, sino por tu hijo, porque realmente yo creo que todos queremos y amamos y Sí. queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces la mejor forma es asumir esas responsabilidades que de una u otra manera a veces generan el dejar de hacer cosas que son de nuestro gusto por sacrificarnos en dedicar y darle lo mejor a nuestros hijos. Entonces a veces queremos es la satisfacción de nosotros y dejamos de lado la satisfacción de nuestros hijos, y es ahí donde muchas veces cometemos como esos errores, porque pretendemos que sean nuestros hijos los que se amolden de una u otra manera a nuestras necesidades y no Ujú. nosotros amoldarnos a las necesidades de ellos, que es muy importante. No, y aparte que es que nosotras las mujeres lo hacemos todo el tiempo. Nosotras las mujeres todo el tiempo dejamos de hacer muchas cosas que, digamos, queremos hacer, o dejamos de ir al gimnasio, digamos, porque tenemos nuestros hijos a cargo. Entonces, o muchas veces las mujeres, ¿qué hacemos? Pues nos llevamos el niño al gimnasio y hacemos ejercicio con ellos. Porque no Entonces, tengo así quien me lo mismo, cuide. exacto, entonces así mismo, porque los hombres no se llevan a sus hijos a cargo, pues también al gimnasio si quieren hacer esas actividades, porque también me pasa que es que, ay, no, no puedo pasar por la niña porque voy a ir al gimnasio. Bueno, pues yo también me llevo a mi hija al gimnasio, pues, ¿por qué no lo haces tú? Digamos que no es el sitio más recomendable para tener al niño, pero nosotras lo hacemos. Buscamos los recursos de no dejar de hacer lo que nos gusta, pero también haciéndonos responsables de nuestros hijos. O también como que nosotras vamos al mercado, vamos yo he visto mujeres en el de uno con el coche y con el carrito haciendo mercado. Entonces, pero O el bebé dentro del mismo carrito de o el bebé, y mercado. yo también he hecho lo mismo. Entonces, digamos de que es que, ay, es que tengo que hacer otra cosa, entonces no me puedo quedar con mi hijo, porque es que así tú no lo hagas, igual nosotros lo estamos haciendo. Sí, a veces es más ni siquiera que no lo puedan hacer, a veces se siente que es buscar excusas o
pretextos Exacto. para no cuidarlo, porque es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir allí, tengo que ir allá, cuando esas cosas también las podemos hacer con nuestros hijos, y eso también ayuda a fortalecer un poco más esa relación o ese lazo que tienes con tu hijo, porque aprendes de pronto a conocerlo más y tu hijo aprende a compartir un Y poco más aparte que, contigo, porque a veces se quejan de que, ay, pero es que mi hijo de pronto no me llama, o mi hijo no me extraña, o mi hijo no me llora, o mi hijo no se acuerda de mí, pero es porque a veces como papás no buscan que sus hijos los extrañen, les exacto. hagan falta, es porque precisamente no le dedican todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Después quieren reclamar tiempo que no le están dedicando a sus hijos, y creen que es uno como mamá el que le dice, ah, no lo llames, o el que de pronto está como intercediendo para Nada. que ese tipo de cosas pasen, y no, son ustedes mismos. Yo siempre he dicho algo, el que mucho se hace extrañar, fácil se hace olvidar. Sí, así es. No, y aparte que o van por los hijos simplemente cuando la mamá tiene algo que hacer. O cuando uno como mamá pide el favor, ven, necesito que me cuides al niño, Y no, y el o favor. necesito que te quedes porque voy a Exacto. hacer eso, voy a trabajar, o voy a hacer esto, y no tengo de pronto quién, ¿cierto? Entonces es como a veces la forma como que, ah, bueno, dale, yo te hago el favor. Ajá. Ah. Y exacto, o sea, dejen de pensar ustedes como hombres que nos están haciendo un favor, porque para nada, o sea, yo no tengo ni que agradecer tú que saques el tiempo para estar con tu hijo, ni tampoco tengo que pedirte el favor, ni tampoco tengo que pedirte ayuda de que te hagas responsable de tu hijo, porque normalmente igual yo siempre estoy haciéndome Y responsable. porque en esa es que incluso si vamos a una parte legal, a un juicio, de pronto donde una mamá reclame, ¿cierto? De pronto que el papá se haga responsable de su hijo, normalmente se llegan a acuerdos monetarios, y de tiempo es prácticamente el papá apenas un fin de semana sí, Exacto. un fin de semana no, o un día, ¿cierto? Pero resulta que la semana tiene 7 días, y los otros 6 días entonces es responsabilidad de la mamá. Entonces sigue habiendo una brecha grande en cuanto a equidad, en cuanto a digamos, Es- distribución equitativa de Y responsabilidades. es bien negligente, por ejemplo, en ese sentido, porque entonces, ¿qué tal si juzgáramos a los padres de la misma forma que juzgarían a una mamá cuando no se quiere hacer responsable de su hijo? O sea, yo no me hago, un ejemplo, yo hoy me levanto, yo hoy no quiero cuidar a mi hija. No, o sea, la mala madre, de eso es lo menos que me dirían, mala madre, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué no juzgamos de la misma forma a los padres por no hacerse responsables? ¿Cierto? Sí, y muchas veces ellos creen que ser papás es pasar la cuota monetaria, ser papá es, digamos, cumplir de pronto con algunas necesidades básicas que se les presentan a los hijos, pero no nos damos cuenta de que ser padre va mucho más allá. Y solo con esa pequeña cosa, pero yo me considero buen papá. Lo Porque que, es que a mí mi papá no me dio eso, y yo por lo menos estoy respondiendo por mi hijo. Y ya para muchos eso es ser buen papá. Y ser buen papá va mucho más allá de la parte económica, va desde la parte emocional, va de pronto de crear esos lazos fuertes de cariño con sus hijos, que muy pocos a veces se preocupan por eso. Exacto, entonces la verdad es que muchos padres hasta no quieren ser mal papá o tienen una idea errónea de lo que es serlo porque digamos que también tuvieron esa ausencia, pero entonces ahí es donde hay que romper como esas cadenas, esos patrones, o sea, digamos que si tú eres papá, ponte a pensar que digamos a ti te hubiera gustado que tu papá se sentara a hacer tareas contigo o se sentara a hacer lo que te gusta, a practicar el deporte contigo que te O gusta. al menos a dialogar en tus gustos, en muchas cosas que de pronto quisieras hablar, porque es que a veces pasa, ¿cierto? De pronto, cuando es una niña, uno dice, no, de pronto la niña, de pronto más confianza con la mamá por los mismos cambios del cuerpo, ¿cierto? Pero Ajá. cuando es el niño y yo soy mamá, en mi caso que es un hijo, ¿cierto? Y yo soy mamá, hay unos cambios en el cuerpo del hombre que yo los desconozco, y si de pronto los conozco por lo que uno ha leído, pero no por vivencia Pero te pues toca propia, aprender. y toca aprender y toca estar ahí como que Ajá. atenta a esas preguntas que te va a hacer tu hijo, porque eso lo ayudan a él a descubrir o a conocer el porqué de los cambios del cuerpo. Así es, ¿no? Y eso que dices es tan importante porque yo, por ejemplo, a mí me crió un hombre. O sea, yo no tuve mamá, a mí me crió mi papá. Entonces, para mi papá fue muy difícil cuando a mí me llegó el periodo el primer día. La La menstruación. menstruación, entonces a mí me llegó y nosotros teníamos una empleada de servicio. Entonces él le dijo a ella, ay, pues cómprele, enséñele a poner eso A la niña. a la niña en el calzón y pues y ya.
y compren las toallas y para él fue muy incómodo, pero a mí me hubiera gustado mucho que él se hubiera sentado conmigo, me hubiera dicho, tranquila, eso es normal, estás pasando por esa etapa. Digamos que como él, digamos que tampoco tuvo ese acompañamiento, entonces cree que, digamos, uno no lo necesitó. Entonces, a mí sí me hubiera gustado que mi papá me dijera, pues, cuando vayas a iniciar tu vida sexual, un ejemplo, puedes recurrir a esto, a lo otro, darme herramientas, pero no, como anteriormente eso era un tabú Un tabú. entre el hombre o el papá hablar de eso con su hija. Entonces, digamos que muchas veces ahí está lo que yo dije ahorita, pensamos que somos buenos padres, pero porque no recibimos, entonces eso es lo que vamos a dar, entonces vamos a cambiar como esos patrones y pues pensemos en lo que digamos nosotros nos hubiera gustado tener. Y ahí, Y cuando hablamos de pronto de ese tema de preguntarle a los hijos, a veces creo que el poco de conocimiento que tienen con los hijos a veces hacen que esas conversas como que se tornen muy a la ligera. Es decir, un ejemplo, por lo menos mi hijo tiene 10 años y una de las preguntas que cada rato yo veo que le hace el papá es, ¿qué quiere ser cuando grande? Pues él está en una etapa apenas de sí, sí, sí. exploración, de que si de pronto le gusta el fútbol, puede entrar a jugar fútbol y ahí se va a dar cuenta si realmente le gusta o no le gusta, que si le gusta nadar. O sea, él todavía no puede decidir qué quiere ser cuando grande. Yo creo que las preguntas serían: ¿qué es lo que te gusta? ¿O qué quieres hacer? ¿Qué Exacto. quieres experimentar? ¿Te acompaño a Te esto? acompaño, ¿Quieres te hacer acompaño. esto? De pronto, dime qué quieres hacer. Pero muchas veces creen que a veces el tiempo como tal es porque, bueno, le voy a dedicar tiempo a mi hijo, pero es que no es porque lo tengan cuadrado de que le van a dedicar tiempo a su hijo, sino porque, voy para la finca, debería llevarme al niño o a la niña, ¿cierto? Entonces, ven, llegan al momento y lo ven, ay, ¿qué hace? Bueno, ven, vamos para la finca. Ni siquiera es... Lais organiza al niño, que él voy a pasar por él, esto y lo otro, sino como cuando lo ven es que Vamos a ya compartir. vamos a compartir, Ujú. ¿no? La idea es que también sea como una planificación de que Exacto, ustedes decidan, ve, hoy quiero dedicarle el tiempo a mi hijo, hoy quiero salir a comer un helado con mi exacto. hijo, entonces lo voy a llamar a ver qué hace y le voy a decir, organízate que voy a pasar por ti. No dejen solamente cuando los ven, es que ustedes se acuerdan de que tienen un O hijo y como que por no han cumplir, compartido con ellos porque lo hacen más como de la forma de cumplir, porque, para no quedar bueno, mal. por no quedar mal. O muchas veces cuando ustedes no hacen ese acompañamiento, el niño también se acostumbra a que ustedes son simplemente el donante de la cuota monetaria. Entonces después les da rabia cuando los hijos dicen, ma, o pa, regálame esto, o dame plata para eso. Entonces dice, Ajá. pero es que solamente me busca por plata. Eso fue Pero lo es que que no le ofreciste. estás dando más espacio, no le estás dando más tiempo, sácalo, invítalo a comer, invítalo así se a dar una vuelta en la moto. Por nosotros a veces no tenemos para comprarle un helado, pero el Exacto. mero hecho de salir a dar una vuelta, así sea una caminata ahí mismo alrededor del barrio con él, yo creo que Exacto. eso es tiempo que le están compartiendo y el hijo o la hija se va a acostumbrar a que, ay, sí, hoy quiero caminar con mi Ujú, papá, ujú, ¿cierto? Hoy quiero montar bicicleta con mi papá, hoy quiero ujú. patear balón con mi papá, hoy quiero volar cometa con mi papá, hoy quiero ir a piscina. ¿Por qué? Porque son actividades que se van, digamos, cuando se hacen con frecuencia, se van convirtiendo de pronto como en hábitos, como en Ujú. deseos, como en experiencias que los niños van a querer repetir. Exacto. Pero si no lo hacen, ellos ni siquiera van a tener esa sensación Como de esa querer hacer necesidad. esas cosas porque no lo han hecho, entonces no les hace falta realmente. O sea, Exacto. lo que no se hace constantemente no nos va a hacer No falta. nos va a hacer falta. Y incluso ahí es donde, de adulto, es donde vas a crear, digamos, esa falta de amor hacia tu papá o vas a tener esos vacíos, ¿no? Pero es que mi papá no hizo conmigo nada, entonces pues yo tampoco tengo ganas de irlo a visitar o digamos que también los hijos después de grande lo que hacen es visitar a los padres solo por cumplir. Y que no es solamente llenar a nuestros hijos de cuota monetaria, no es solamente llenarlos de Comprarlos, detalles, no es comprarlos. solamente comprarles cositas porque, ay, sí, lo que pasa es que quiere compartir conmigo, pero yo ahora no puedo. Entonces, Ujú, ve, coge esos 2.000 y comprate algún mecatico en la tienda y arrancan y de pronto y se ujú, van o decir, hoy no puedo, pero hijo, compra eso. Entonces, después, o sea, los hijos lo ven desde el punto de que es el que da plata, es el que da plata. ujú.
más no Y es ahí el es que donde va estamos conmigo a hablando, ahí es compartir. donde estamos hablando de calidad, o sea, no de cantidad, es que no tiene que ser mucho tiempo, es calidad de tiempo, porque yo puedo estar con mi hija viendo televisión, pero yo puedo estar ella está viendo televisión y yo puedo estar en el celular. Entonces, estamos juntas, pero no es calidad de tiempo. Y cada uno está por su lado, por decirlo Exacto, así, no entonces es hay... diferente si yo me siento a ver televisión con mi hija, y ella me dice, ay, un ejemplo, el perro, guau, guau, y yo le digo, sí, y el color amarillo, es diferente que yo me sienta a ver televisión con mi hija, que la ponga a ver televisión y yo en el celular. Estamos juntas, pero no estamos compartiendo, entonces es diferente. Y aparte, bueno, quería hablar como de otro tema muy importante, y es que cuando no, hay muchas mujeres también que tratan como de empujar a que los hombres compartan con los hijos, empujan esa, porque también me ha pasado que yo trato como de empujar a que ven, porque no vienes por la niña, o yo tengo que hacer alguna cosa, y esos hombres pasa que ejercen violencia en contra de la mujer, mamá de sus hijos, en cuanto a quién sabe qué vas a hacer, incluso no siendo pareja. Estoy hablando de, digamos, mujeres que están con los hombres, pero también ha pasado de no son pareja y aún así las violentan, en preguntándole sobre su vida privada o qué van a hacer en ese tiempo. ¿O por qué tienes tanto afán de que me quede con el niño? ¿Acaso qué Ujú. es lo que vas a hacer? O sea, yo creo que todos los seres humanos tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestras obligaciones, nuestras funciones, trabajemos o no trabajemos, porque el mero hecho de yo sacar mi espacio, ir a visitar de pronto una tía o visitar Ujú. una, que a veces no lo puedo hacer, O, o o si quiere echarme a dormir, o sea, es que si yo me quiero echar a dormir todo un domingo, que que para no mí, lo hago, no exacto. lo hago porque la niña madruga o el niño Ujú, madruga y obviamente ya me toca levantarme a hacer el ujú. desayuno, entonces O sí. sea, así sea que yo quiera un día, o sea, el tiempo que uno haga o lo que uno haga con ese tiempo de mientras ustedes compartan con los hijos, o sea, no es problema de ustedes, y menos si no tenemos ningún tipo de relación. Y veo muchos hombres acosando a las mujeres de, ¿y qué vas a hacer? ¿Y por qué? O eres una, hasta las tratan de bandidas o quién sabe con qué te vas a ver. O sea, es un acoso de violentar a la mujer solo porque no está con los hijos o solo porque uno quiere Porque su les espacio. dejas, o porque ellos tienen que cuidar un momentico al niño o a la Exacto. niña, entonces como son frases como para que ya uno diga, "Ay, bueno, ya no te quedes con él, déjamelo a mí si es tanto problema". Exacto, y mujeres, ustedes no tienen que dar explicaciones de nada, o sea, si no tienen nada con ese hombre, no, no tienen por qué dar explicaciones, simplemente, pues, yo por eso es que invito como a que no, nada de visitas, más cuando uno no tiene nada con esa persona, como que nada de visitas, sino como espacios. O sea, no que vas a venir a visitar a tu hijo, no, vas a venir, te lo llevas, un ejemplo, a las 6 de la tarde y me lo traes a las 8. Y así tú puedes tener claro un tiempo en el que puedes ocuparlo en otra cosa. Entonces, le das un espacio al padre de tu hija que comparta con su hijo, y aparte tú tienes un espacio para hacer lo que quieras con ese tiempo. Entonces, como que siempre establecer espacios y no de visitas. Sí, sí, es importante porque eso ayuda también como a esa organización y a esa equidad como tal, por lo menos del manejo del tiempo, Y eso que es que, tan importante. ajá, y aparte que me parece súper injusto cuando de pronto uno queda en tal día, tal hora y no lo cumplen. O a última hora, o a última hora dicen, ay, es que no voy a poder, simplemente porque no se les da la gana. Y la verdad es que de pronto uno quedó de ir a hacerse las uñas, porque ustedes saben que nosotras las mujeres para sacar una cita de uñas, al cancelarla, luego cuando uno va a volver a pedir es como maluquito. Entonces, uno deja de hacer sus cosas o no puede tener una programación porque es que quién sabe a qué hora va a venir o quién sabe si sí va a venir. Y eso pasa mucho también, digamos que, o sea, si ya se llegan a un acuerdo, es Ujú. tratar de cumplir esos acuerdos. Eso es también enseñarle a nuestros hijos a que sean responsables con lo que prometen, con lo que Exacto. acuerdan, con lo que estipulan, ¿cierto? Porque es que hasta con una cuota monetaria a veces de pronto la cuota Ay, son los ay, 30, no. ¿cierto? Entonces pasó primero, pasó segundo y de pronto uno como que no, voy a darle una esperita, pero llega un momento en el que yo no le puedo decir a mi hijo, Mm, hey, no vas a almorzar porque hay que esperar que tu papá dé la cuota y ujú. ya me dijo que no tenía, entonces hay que esperar 3 o 4 días. No, las mujeres nos toca Resolver. resolver sí o sí por donde sea, si das o no das, ¿cierto? Lo mismo pasa con el tiempo. Si ese tiempo a mí me toca cuidar, yo tengo que dejar otras cosas que yo tengo planeadas porque se lo tengo Ujú. que dedicar a mi hijo. Entonces tú también debes hacer lo mismo. O sea, ustedes Exacto. como hombres también deberían de, hombre, yo tengo
quedé con el compromiso De ir tal día a esto, pero no, eso lo tengo que cancelar porque yo tengo prioridad, porque tengo que cuidar a mi hijo o a mi hija, porque ese es Exacto. el tiempo, el poco tiempo que yo puedo O compartir con digamos, ellos. O si de pronto es de pronto cuestiones laborales, porque muchas veces se le salen a uno de las manos o problemas de salud, informar, ve, no voy a poder ir por el niño, yo sé que había quedado de ir por él a tal hora, tal día, pero no voy a poder ir porque se me presentó esto, pero también es proponer otra solución, es decir, bueno, como en ese tiempo no voy a poder ir, yo lo voy a recompensar tal día que me lo iba a llevar 2 horas, entonces me lo voy a llevar 4 horas, o iba o a todo ir el fin de martes y semana. jueves, entonces más bien me voy a quedar con el sábado, domingo y lunes festivo, o viernes, sábado y domingo, o sea, simplemente así como están diciendo no puedo, es buscar también esa otra solución de qué sí pueden hacer a cambio de, porque llegar a acuerdos, o sea, incluso cuando se llega a una conciliación no quiere decir que tiene que ser así tal cual como se pauta, porque siempre yo creo que todo en esta vida está sujeto a cambios, ¿cierto? A cambios inesperados, a situaciones que en el momento de pronto uno no contaba, pero si eres organizado y estás dispuesto a dar ese tiempo de calidad, también vas a estar dispuesto a buscar la solución. No puedo hoy, pero mañana sí puedo. No, y aparte que pues también tampoco que se les vuelva costumbre, porque digamos sí, porque si tú quedaste todo el día de cuidar tu hija y digamos te vas a ocupar solo 2 horas, pues ¿quién es el que debe buscar quién te cuida a tu hijo? Pues tú. Entonces también puedes buscar una niñera o de pronto tú, que si tienes una red de apoyo o tu mamá o tu hermana, que te cuide tu hijo 2 horas mientras tú terminas, pero no siempre buscar, ay no, entonces tengo que hacer algo, entonces no, se lo devuelva a la mamá, porque es que ella ya planeó cosas, entonces, ¿quién es la persona que debe ocuparse de ese tiempo si ya quedaron en un acuerdo? Pues tú, entonces busca quién reemplace y te cuide tu hijo en ese tiempo, pues no siempre es de que se lo voy a tirar a la mamá, sino que también puedes A buscar eso me otras refiero cuando opciones. hablo de buscar soluciones, porque Exacto. así como ellos dicen no puedo, pues también busca la solución de que sí puedes realmente y vas a asumir esa responsabilidad a como realmente te corresponde en el momento. Exacto. Y aparte que también nosotras las mujeres buscamos, cuando esos hombres quedan mal, yo pienso que nosotras buscamos como que los hijos no se den cuenta. O digamos esos hombres que no son tan presentes en la vida de los hijos y, ay, voy a ir por el niño tal día, pero tú no estás segura de que él va a ir. Entonces tú no le dices a tu hijo que tu papá va a venir. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos como Siempre como que tapando. tapándole la irresponsabilidad al otro? Pues yo no sería así. Si a mí el padre de mi hija me dice que va a venir por mi hija a las 2 de la tarde el sábado, pues yo se lo informe a mi hija. Yo hija, mira, tu papá va a venir el sábado a las 2 de la tarde por ti. Que si él no va a ir, pues que él, digamos, le explique a su hija el por qué no pudo ir. Pero yo no tengo por qué incluso responsabilizarme de las emociones de mi hija o de cómo va a tomar eso, porque pues yo no fui la que ocasioné ese daño. Bueno, eso es un tema también bastante importante porque muchas veces omitimos muchas de esas conductas, ¿cierto? Por protección, Mm, porque, ay, qué pesar, mi hijo, ahora no. se va a poner a llorar y obviamente Ajá. me toca a mí contentarlo y entonces más bien que ni se acuerde que el papá venía por él a tal hora, Ajá. ¿cierto? Entonces a veces o simplemente lo hacemos por protección, por sobreprotegerlo, por evitar causarle ese sufrimiento que le va a Ujú, causar el darse cuenta que su papá quedó de venir y no vino, ¿cierto? Pero yo creo que aunque ellos no lo digan en el momento y nosotros tratemos de ujú. hacer cualquier cantidad de parafernalia para que ellos no se den cuenta, al fin y al cabo ellos se van a dar cuenta. Es que ellos no se van a quedar siempre con la Sí. misma edad, ellos no se van a quedar y ellos van a decir, bueno, mi papá había quedado de venir y ¿por qué no vino? ¿Cierto? Ujú. Entonces también es muy importante Dejar aprovechar también esos ujú. espacios para dejarles claros a ellos que si ellos también, que aprendan a ser responsables, que si ellos también, así como ven que es maluco que les falten a la palabra, que les incumplan en lo que ya les prometieron, así tampoco ellos lo pueden hacer. Entonces, cuando ellos también le prometen a uno que se van a portar bien y no se portan bien, entonces ahí empieza uno como que, mira, tienes que aprender a cumplir, Ujú. ¿cierto? Con lo que prometes, tienes que ser responsable, Exacto. o si no te gustan las acciones de X o Y persona, no siempre puede ser el papá o la mamá, puede ser un primito, puede ser un hermanito, ¿cierto? Entonces, son también esos ejemplos de vidas que ayudan a esa construcción de personalidad de esos niños y esas niñas. Entonces, a partir de esos ejemplos es donde dice, bueno,
¿Te gusta eso? No, bueno, entonces tampoco lo puedes hacer, ¿cierto? Porque ya te estás dando cuenta que no es bueno, que no es agradable, entonces tú tienes que mejorar tus acciones porque obviamente, ¿qué nos preocupa? Ayudarlos a ellos a que definan una muy buena personalidad y que sean hombres y niñas de bien. Sí, porque no podemos blindar a los hijos ni de los buenos ni de los malos. O sea, sí, vivir buenos sentimientos está bien, pero también hay que vivir malos sentimientos y vivir la rabia, vivir la tristeza, la decepción no es malo. Entonces, no hay que blindar a los hijos de esas emociones, porque pues igual en algún momento de su vida lo van a sentir. Y antes mejor si lo sienten y nosotros la acompañamos. O sea, es que acompañar una emoción es precisamente un acto de amor. Sí, y porque realmente, o sea, sabemos que no podemos tener a nuestros hijos y criarlos como dentro de una burbuja, ¿cierto? Ujú. Porque el mundo, hay una frase que dice, no críes a tu hijo dentro de una burbuja porque el mundo está lleno de alfileres, ¿cierto? Y es verdad, cualquier alfiler va a llegar a herir. Y yo creo que muchas veces como papás que hoy en día de pronto ya mamá y papá laboran, que anteriormente laboraba Ujú. era más que todo el hombre y la mujer era solo para la casa. Entonces, muchas veces, no, es que yo trabajo, yo me doblego, yo me mato trabajando para que a mi hijo no le falte nada, pero a la final, ¿quién Ujú. faltas tú? ¿Cierto? En la vida de tu hijo. Y a veces queremos llenar esos vacíos de tiempo con regalos costosos, con cosas que a la final a un hijo no lo llena. No lo llena porque no vas a estar ahí emocionalmente en Ujú. cosas que él realmente sí lo van a llenar para la construcción de su personalidad. Entonces es muy importante esa calidad de tiempo que tú le vayas a dedicar y que realmente es importante que lo saques para que realmente seas partícipe y dejes huella en esa construcción de ese ser humano. No, pero también hay veces que tras de que, digamos, tenemos toda esa carga la tenemos más que todas las mujeres, de educar, pues en estos momentos. Eh, pero, pero hay veces que tras de que queremos educar, lo que recibimos es como críticas, como que, ay, porque estás siendo berrinchoso, lo estás criando mal, Sí, porque cualquier comportamiento que tengan nuestros hijos negativo. normalmente es que tú eres la que lo Ah, estás exacto, criando, entonces él es así porque tú lo criaste, exacto, ¿cierto? Más no se ponen a pensar de que quizás es berrinchoso por la ausencia de que tú no exacto. estuviste Es, ahí, de que tú no estás haciendo ese acompañamiento que de cierta manera está creciendo con ese vacío ujú. por esa ausencia tuya, ¿cierto? Y muchas veces decimos, no, es que yo no quiero que mi hijo sufra o viva lo que yo viví en mi niñez. Yo no quiero que a mi hijo le falte lo que a mí me faltó. Pero resulta que eso que a nosotros nos faltó cuando fuimos niños, cuando estuvimos en la construcción también de nuestra personalidad, de nuestro ser, es lo que hoy en día nos hace ser personas fuertes, personas valientes, personas resilientes y personas que cada día luchamos y queremos salir adelante. Entonces tampoco podemos aislar a nuestros hijos de muchas carencias que nosotros también nos hicieron falta, porque precisamente esas carencias o esos sufrimientos que suceden en el transcurso de nuestro crecimiento y desarrollo son las que nos ayudan a conformarnos como esas personas fuertes, que realmente podemos salir de las adversidades. Sí, entonces para que les quede claro que el no estar también es culpa de ese comportamiento, el no estar, el ausente, o sea, no es que lo estás criando mal, no, es que como tú no estás, entonces también eres culpable de esa rebeldía o no sé, o de No, eso es que que está la pasando. construcción de la personalidad de nuestros niños y niñas es responsabilidad de mamá y papá. Aquí no es que eh, es de la abuela, es del tío, Ujú. es del primo, porque muchas veces, ay, no es que la abuela es alcahueta, pero ¿y Ujú. tú por qué permites que sea la abuela quien de Ujú. cierta Te manera cuide tú. te cuide o haga ese tipo de cosas? Es que yo creo que ya o sea, yo siempre he dicho, por lo menos la palabra nieto. Ni es el hijo, ni tiene la responsabilidad de criarlo, porque la responsabilidad es tuya como mamá y como papá, Ujú. de criar y Ujú. sacar adelante ese hijo, así como tus papás tuvieron esa responsabilidad contigo. Exacto, entonces hay muchas mujeres que nos enojamos porque mi mamá no se quedó esta noche con el niño, pero entonces no nos enojamos con quien de verdad debería enojarnos, con el papá, porque si tú no sales, si tú no tienes espacio para nada, es porque ese papá no se está haciendo cargo de esa responsabilidad. No debe
debes enojarte con tu mamá o con tu abuela o con tu tía, porque ellos en realidad esa responsabilidad no es, antes te están ayudando. Esas Son esa personas, red de apoyo exacto, para eso, pero no siempre te van a apoyar, o sea, no siempre deben estar ahí, digamos que tapándote o tapándole a esa otra persona de pronto la esa ausencia responsabilidad. o esa responsabilidad, porque es que la responsabilidad de los niños es del papá y la mamá. Sí, entonces en vez de enojarnos con la persona que tiene la responsabilidad, nos enojamos con la abuela porque no se quedó con el niño. Entonces, y ahí es donde nosotras las mujeres, digamos, nos toca pagar para que se queden con nuestros hijos, pero entonces eso también debería incluirse en la parte monetaria o lo que le estás reclamando al padre de tu hijo porque te dé económicamente, pues también reclámale cuando no puedes estar al cuidado y tienes que hacer otras cosas, entonces el pago de esa persona a quien va a cuidar a tu hijo. Entonces no solamente es que le está reclamando la comida y para los útiles, no, reclámale también lo que se le paga a la niñera por cuidar a tu hijo mientras tú no la cuidas. Aunque pues el trabajo tuyo, el trabajo que nosotros hacemos de criar no sea remunerado, pero entonces igual debes también coger eso como parte de... Al menos como para el respeto de tu tiempo como tal. Exacto, es que el tiempo de tuyo no es más valioso que el de nosotras, el tiempo de los dos es igual de valioso, solo que digamos que prefieren como ignorar esa responsabilidad y Y por no pasa nada. ajá, y no pasa nada. Literal, yo fui al bienestar una vez, enojadísima, yo venga, pero es que, como así, yo necesito que el papá de mi hija pase más tiempo con ella, porque es que tengo la responsabilidad, él solamente va este tiempo, entonces me dice, no, pues yo no puedo obligar al papá de tu hija que sea buen papá. Entonces uno queda como que, o sea, como así, yo necesito también hacer otras cosas, yo trabajo, tengo sueños, tengo proyectos, no, mira a ver qué haces. Y siempre es mamá, soluciona. No, o sea, seamos conscientes, es muy injusto tú siempre que estar o cargando a tus hijos para todo lado porque no se hace responsable o estar pagando y quedarte con menos plata. Un ejemplo, yo un día de trabajo, digamos, son 50.000 pesos, pero me toca pagarle 20.000 pesos a la empleada que me cuida a mi hija. Un ejemplo, no estoy diciendo que sea así literal, pero entonces miren que es bastante diferenciador esa parte. No, inclusive a veces ni quien te la cuide, sino hasta que en la mera gasolina que te gastas de transporte Ujú. diario en el colegio, más la lonchera, Y más aparte muchas que, cosas que no tienen que ujú. ver de pronto con la alimentación que el niño consume en casa. Y aparte que tú tienes una empleada y no solamente la vas a tener, ella también desayuna, ella también almuerza, ella también come. ¿Cómo le vas a decir a la empleada que, Pare los exacto, alimentos, pero no pero consuma que ella ella. no consuma, pues cómo? Entonces mira que también es un gasto, o sea, es una carne más, es un plato más, pero eso no lo ven, digamos, ellos porque prefieren como que hacerse lo que hay, está donde la mamá. Y muchas veces es porque como no comparten todo ese tiempo, entonces no conocen qué tanto come su hijo, ¿Qué qué tanto tanto gasta? gasta, qué tanto le gusta, Ujú, qué tanto de cierta manera en muchos otros cuidados requieren, porque es que a veces, ujú. pero es que a mí no me pide nada, pero si no te tiene confianza, porque no comparte contigo, ¿qué Ujú. te va a pedir? No, Obviamente a mí es la que total. me pide o a mí es la que de pronto más molesta, pero es por la misma confianza que tiene. O sea, no es la confianza que tiene conmigo, la misma confianza que tiene contigo. Entonces, Pero porque no la has trata de sembrado. fortalecer, Exacto. siembra, sácalo, invítalo más a salir, Yo lo que, comparten. imagínate, si nosotras, digamos, tenemos este tipo de problemas, no me quiero imaginar las mujeres que tienen los hijos enfermos. O sea, que nacen desde ya con algún tipo de De cosa. discapacidad. Exacto. Mi hija, por ejemplo, yo he tenido que, desde que nació, que ir a citas médicas a Medellín todos los años. El primer año fue todos los meses me tocó ir. Entonces, y aparte que, digamos, esas veces que uno prefiere como encargarle, porque yo también he tratado como de encargarle tareas a él, pero entonces digamos que aparte de que le encargo tareas, digamos que me toca estarle recordando que las haga, entonces se vuelve peor. Se vuelve como una carga peor, porque entonces en vez de alivianarse, pues entonces tengo que estar pendiente de que él sí cumpla con, digamos, llamar a una cita médica o llamar a autorizar algo. Entonces,
como que de verdad si quedamos en distribuirnos tareas, pues cúmplanlas, porque entonces en realidad no sería un alivio para nosotras, sino peor. Y entonces es ahí donde a veces uno dice, no, eso lo haces simplemente porque no quiere hacer las cosas y entonces ya uno para evitarse de pronto coge rabia porque X La o Y otra persona persona no. no cumplió, entonces yo más bien llamo, yo pido todo eso y yo me encargo de todo eso, Ay, porque no. desafortunadamente hasta para las citas médicas, hasta para acompañar al hijo a X o Y actividad, es que es la mamá la que tiene que ir porque ella es la que conoce, ella es la que sabe, Ella es la porque que ustedes sabe no buscan la forma de aprender. también saber Exacto. para poder hacer ese acompañamiento que su Es hijo que o hija requiere. yo creo que tú le puedes preguntar en estos momentos al papá de mi hija si sabe cuántos exámenes le hemos hecho, no sabe. Digamos que sí sabe por encima, pero en realidad no sabe a ciencia cierta como yo y nunca le he negado la información, siempre se la ha dado completamente. Pero no hay de pronto ese interés de preocuparse más allá de lo que la mamá o la información que nosotras podamos proporcionarles. Ajá, por ejemplo, él también una vez quedó de que, ay, que yo me encargo de arreglarle la cicla a Amelia para que la monte, todavía está ahí. Todavía está ahí, yo no se lo he recordado porque yo, ¿qué más tengo que recordar? Pues él ya había quedado en eso. Entonces ahí es donde, es como un dilema muy grande en que nos ponen, porque o me hago yo cargo para no tener que coger rabia y me hago cargo yo sola, pero cuando me hago cargo yo sola, entonces como que exploto de toda esa carga. Entonces nos ponen como, nos ponen en una situación súper difícil, entonces traten como de ser corresponsable y que uno no tenga que estarles recordando esas cosas. Sí, porque realmente se vuelve tedioso y lo vamos a sentir como una carga más. Entonces, yo creo que la invitación es a que asumamos esa corresponsabilidad parental, tanto padre como madre, tratar de distribuirse las funciones. Es que a ustedes mismos como papá les nazca ay, ve, yo voy a compartir con mi hijo, voy a pasar por él a comerse un helado, sin necesidad de que sea uno como que, mira, ¿será que le puedes dedicar tiempo a tu hijo? No, y No. aparte que nos tratan de que si jodes. Ay, si jode o si cansona, es que nosotros no estamos pidiendo por nosotras. Es que ay, no, ahí me está llamando que tan cansona, tan. Porque es que incluso yo lo he escuchado de otros hombres que, digamos, otros hombres que digan, ay, no, ahí está la mamá de mi hijo, está jodiendo. Hacen como ese tipo de expresiones tan horribles. Está jodiendo. ¿Cómo así que joder? O sea, nosotras no estamos jodiendo, porque es que a nosotras no nos interesa tener malas relaciones con ustedes. Todo lo contrario, nosotras simplemente estamos tratando que ustedes cumplan lo mismo que nosotros hacemos. Y otra Simplemente cosa eso, no muy joder. importante, o sea, aunque tengan de pronto ya parejas diferentes, Ujú, eviten de cierta manera, entonces ya me olvido de mi hijo porque ya tengo con quién compartir ujú, ese otro espacio, ¿no? Su hijo va a ser siempre su hijo, entonces tengan o no tengan pareja, ujú. dedíquenle el tiempo a su hijo, compartan con su hijo, O porque ese a hombre. veces lo excluyen o cambian, o sea, el hijo es el mismo hijo y Ujú, uno siente que cambiaron como toda esa personalidad que tenía, de pronto que antes eran buenos papás, pero como ya ahora tiene pareja, entonces ya no es tan buen papá, ujú, ya corta la cuota, ya no tiene la capacidad para mm. darle lo que le Me daba parece. antes. Ya la mamá le tiene que alcanzar lo poquito que él consiga y es simplemente no tengo para más y no tengo para más. No, o sea, su hijo va a ser siempre su hijo. Y yo creo que más adelante, cuando las parejas, yo creo que las personas que llegan a nuestra vida pueden llegar y en cualquier momento se van, pero los hijos llegan y llegan para quedarse hasta que Dios nos los quiera proporcionar. Entonces somos nosotros los que debemos realmente preocuparnos y enfocarnos más por esa crianza de nuestros hijos, porque nosotros ahora estamos jóvenes, pero resulta que más adelante no lo vamos a estar. Y así como hoy en día nuestros hijos necesitan de nosotros, más adelante nosotros vamos a necesitar de nuestros hijos. Sí, y aunque no es obligación de los hijos, o sea, los hijos no nos deben nada, o sea, no es obligación de un hijo tener que de pronto sacrificar su vida por la de los papás. Entonces, pero digamos que si tú hiciste un buen trabajo, Y le enseñaste lo que es el amor, el exacto, va a ser acompañamiento. agradecido. Entonces, pues también como que, no, y esos hombres que se dejan con las mujeres, cambian. O sea, literal, se dejan y entonces dejan de pasar la cuota. Ya Ujú. no es ni siquiera que cambian de pareja, sino cuando se dejan. Cuando se dejan. Y cuando ya consiguen otra pareja, Peor. muchas veces ya es, ajá, es Mm, peor todavía la situación.
a pagar los platos rotos así los niños por eso. O sea, es como, o sea, es como tener un mínimo de salud mental y, parce, ponerse como claro de que tu hijo igual sigue siendo tu hijo. O sea, yo creo que eso, pues, no, ni ninguna rabia ni ningún rencor que pasemos, pues debe olvidar como de que tú tienes esa responsabilidad, porque pues muchas veces lo hacen por querer violentar a la mamá o por querer como que se haga cargo sola, saque plata donde O sea. porque dar la cuota creen que es que nos están colaborando a nosotros con nuestros gastos, no son nuestros gastos, son los No, gastos no, de los porque eso niños son, como tal. son capaces de decir y que no, que te estás gastando, te estás mecateando la plata en cositas. Pues ahí que nos vamos a mecatear 300.000, por favor. Que nos vamos a mecatear, por favor, si ni siquiera a veces alcanza o uno está tratando de tasar, porque hasta le toca a uno como tratar de como hacer No, rendir. simplemente sacar del sueldo de nosotros y poner más de lo Ah, que sí, siempre porque es debemos que de eso siempre colocar. pasa, eso siempre pasa. No siempre vamos a poner más plata porque siempre vamos a ver la necesidad. Pues Es muy realmente, desigual. ajá. Es muy desigual la situación. Bueno, entonces yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. No, amiga, pues que muchas gracias por compartirnos tu punto de vista, porque queremos concientizar y recuerden, mujeres, no tenemos que agradecer, no tenemos que pedir ayuda, simplemente estamos reclamando lo que nuestros hijos merecen, porque merecen eso y mucho más. Y tampoco piensen que porque de pronto les están dejando los hijos que les están permitiendo a los padres que compartan con sus hijos, no se vayan a sentir culpables, porque la bendita culpa también veo que muchas mujeres atraviesan por ella, entonces ustedes también merecen como su espacio, su tiempo, así sea que ese tiempo lo cojan para dormir todo el día, no importa, porque yo a veces me he sentido en ese dilema. Se llevan a Amelia y yo no sé si hacer todo lo que tenía que hacer o si acostarme a dormir porque estoy cansada. Entonces a veces, y uno se culpa como que, ay, no hice lo que tenía que hacer, No, y el pero... mero hecho de por pronto de estar de pronto dedicándose uno el tiempo libre, también ayuda mucho porque ya uno no Ujú, está preocupado que le voy a hacer de desayuno, que le voy a hacer de ujú. almuerzo, que le voy a hacer esto, o sea, no, ya. Y uno que poder dormir tranquilo porque Ay, eso es una recarga. no lo hace uno constantemente, entonces se vuelve como un sueño, como un anhelo, como que un gracias a Dios, ¿cierto? Y no porque no queramos estar con nuestros hijos, sino porque por lo menos hay una pausa en la que tú puedes decir, mamá, puedes descansar. Exacto, o sea, es que nos culpabiliza mucho por quejarnos por estar cansada. Y es que, o sea, Pero no por, nos ayudan a mitigar la carga para no estar exacto, a nosotras no nos cansadas. interesan que nos digan que es que somos super mamás, super dotadas. O sea, a nosotras nos interesan es que se hagan cargo para nosotras poder no dar el 120 sino dar nuestro 80% o nuestro 50% porque nosotras no nos podemos olvidar de que también somos mujeres, o sea, no somos simplemente la mamá de. Y en mi caso soy empleada, soy mamá, Ujú. ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que, aparte pues de la carga de pronto en el hogar de ser mamá, también hay una carga laboral con la cual uno tiene que responder. Exacto, y además que ese tiempo ayuda mucho a que tú respires y a que tú incluso tengas una mejor relación con tu hijo, porque yo he sentido que he alivianado esa carga y digamos le tengo más paciencia a mi hija cuando digamos me dice que no, o me dice que, o se me tira al piso, me hace un berrinche, le Cuando tengo ya más has durado paciencia. algunas horitas sin ella en el Claro, momento. porque claro, entonces miren todo lo que pues positivamente aporta que los padres se dividan la carga de crianza. Sí, Entonces, es un punto bastante importante y no nos olvidemos entonces de llegar a hacer esa corresponsabilidad equitativa, buenos mamás y buenos papás. sí, sí. Amiga, no, ¿qué te iba yo ya me iba a despedir y me puse a hablar. ¿Qué te iba a decir? No, pues yo quería hacerte una preguntita antes de finalizar. Para ti, ¿qué ha sido como lo más duro de ser mamá? O sea, el embarazo, el parto, el posparto, la crianza, pues tú que tienes un niño ya De 10 de 10 años. años. Bueno, Para ti, para ¿qué ha sido mí, lo más difícil? yo creo que lo más difícil, pues el embarazo, no tanto Mm, porque a mm. mí me fue muy bien en el embarazo, nunca un mareo, nunca un vómito, nunca nada. Lo único que me Suertuda. daban era ganas de comer y dormir. Después del embarazo, bueno, uno sí de pronto empieza a verse su cuerpo, como que es cierto, o sea, todos esos cambios que de cierta manera a los que el cuerpo humano se somete, pero digamos que ¿Qué fue lo más duro?
Pero así yo creo que en esos momentos es como la crianza cuando ya tu hijo empieza a esa etapa de la preadolescencia, aunque él todavía no está muy marcado, pero entonces lidiar con esa rebeldía, con ese genio, con muchas preguntas que uno quisiera o sea, uno quisiera ser mamá y papá en todo, pero uno no puede. Entonces se Ujú. necesita la ayuda, de cierta manera, esa presencia del papá en esa crianza positiva de nuestros hijos. Y a veces es como tener que hacer esas invitaciones o exigirle a él que las asuma. Entonces ya lo último como que, hijo, vamos para adelante, somos tú y yo. Y a Ujú. veces se ofende cuando yo a veces he lanzado la Sí, sí, expresión de sí. que es que, bueno, yo tengo claro que los hijos son de la mamá. Ah, pero ¿por qué dices eso? Si yo Sí, quiero sí, mucho a sí. mi hijo. Pero listo, es que querer es muy diferente a dedicarle el tiempo que él realmente necesita. A mí sí lo más duro fue del embarazo, pues de todo, pues que el embarazo, todo el proceso, ha sido el duelo el duelo de la mujer que eras. Es decir, como que darse uno cuenta que es que ya no vas a ser la mujer, o sea, que es que ya no vas a tener el mismo cuerpo, o es que ya no vas a tener el mismo tiempo. Entonces, para mí es como el duelo de esa mujer que eras, que digamos Y ya por no toda esa vas a. responsabilidad que tienes ahora que antes de pronto no Exacto. tenías. O sea, que ya no va, o sea, no hay forma, pero pues eso, y eso lo confunde mucha gente, las personas con que, ay, es que no quiero mi hija, pero es que no es eso, simplemente que es un duelo por el que no pasan los hombres, es un duelo de que es que no ven el cambio físico, y el cambio físico pega bastante, y aparte de que el cambio de que no vas a dormir, a volver a dormir bien, porque es que uno no vuelve a dormir bien y ni vuelve como a comer caliente, ¿sí me entiendes? Son todos los sacrificios que requiere ser mamá, entonces, pero cuando uno ya se da cuenta de eso, digamos que Como todo duelo se va acepta, superando, ya se va exacto, aceptando y ya va aprendiendo uno a convivir con todas esas. exacto, pero sí es como dar el duelo, eso fue todo. Bueno, amiga, no, pues para despedirnos, muchas gracias, es un gusto que estés aquí y no, pues em, cuéntenos qué les pareció, gracias por llegar hasta aquí, a este punto del podcast y pues nos vemos en el próximo episodio de Libero mis pensamientos, el podcast.